Vale, pues vamos a empezar. Vale, ya se irá comentando la gente que falte. Nada, pero os presento estamos hoy con Sergio Galindo, ¿vale? Árbitro internacional y va a venir a darnos taller y a enseñarnos unas cuantas normas y a explicarnos las dudas que tengamos, ¿vale? Deciros que Sergio, una curiosidad, que es exjugador del San Feliu, ¿vale? Ha jugado en el San Feliu, su padre además fue miembro de la Junta y delegado del primer equipo masculino, si no me equivoco, Sergio. Eh, es árbitro desde el 2003 de la Federación Catalana, es árbitro de la Federación Española desde el 2007, árbitro internacional Leni Fina, presidente del Comité de Árbitros de la Federación Catalana, presidente del Comité de Árbitros de la Federación Española y miembro de la Asamblea de la Federación Española desde el 2016 hacia el 2020. O sea que tenemos hoy el privilegio de tenerlo aquí con nosotros y nada, le cedo la palabra a él. Me parece que compartirá pantalla y después al final le preguntamos lo que podamos, lo que queramos. ¿Vale, Sergio? Muchas gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes y dar las gracias al San Feliu por invitarnos a los árbitros. Teóricamente no debía estar yo, pero al final quien tenía que venir no podía. Yo estaba en el CAR, he venido rápido y por eso se ha retrasado, culpa mía. Y nada, agradecer al San Feliu que nos deje a los árbitros introduciros al mundo del reglamento e introduciros al mundo arbitral. Y bueno, ya es una costumbre por parte del San Feliu hacer estas charlas y creo que es algo muy bueno para que vosotros, los padres, que a veces no entendéis lo que los árbitros arbitramos o decimos, pues podáis preguntar a un árbitro, a mí o al que estuviese aquí. ¿Vale? Mi idea es hacer una pequeña introducción de qué son los árbitros, por qué somos árbitros y cuatro cosas más. Y como que lo he medio improvisado desde que he salido del trabajo hasta que he vuelto del CAR ahora, pues lo que voy a hacer es aclarar todas aquellas normas que se cambiaron hace poco y bueno, a través del chat, tú, Fran, si quieres controla y si alguien quiere hacer una pregunta, pues que ponga en el chat que quiere preguntar, que se desilencie o que directamente se desilencie y pregunte, espera, Sergio, calla, y que pregunte, ¿vale? Sobre todo, volver a silenciaros después, más que nada porque a veces últimamente, desde hace 2 años, todos estamos acostumbrados a hacer reuniones vía Zoom y escuchamos conversaciones que igual no nos toca escuchar y es divertido, pero a veces también es comprometido. Con lo cual, os desilenciáis, preguntáis o escribís en el chat y Fran lo hace. Y, y sobre todo lo importante es que vosotros preguntéis y aquellas dudas que tengáis yo intento aclararlas, ¿vale? Eh, eh, como he dicho, son los cambios que se produjeron últimamente, que realmente fueron una revolución en el waterpolo, bueno, una revolución, fue un cambio radical en el waterpolo, pero cualquier cosa que queráis, sea relacionado con lo que yo estoy diciendo o no, pues preguntáis, ¿vale? ¿Te parece bien, Fran? Sí, lo que queráis lo compartís por aquí por el chat y yo cuando vea la ocasión paramos a Sergio y que resuelva la duda. Vale, bueno, hemos empezado en castellano, a mí me da igual, o sea, esto está en catalán, no hay problema. Como bien ha dicho Fran, yo no me extiendo en quién soy yo. Soy exjugador del San Feliu, que es lo más importante. Y bueno, llega un momento que casi todos los que somos árbitros tenemos relación con el waterpolo porque hemos sido exjugadores y decidimos continuar y como no tenemos la calidad, a lo mejor ni los conocimientos para ser entrenador, vamos a otro lado que es ser árbitros, ¿vale? Y bueno, yo empecé, pues como muchos chavales del San Feliu empiezan ahora, en el último curso teníamos unos cuantos como árbitro y empiezas pegándote madrugones para ir a arbitrar benjamines y te gusta y sigues, ¿vale? Y bueno, esto simplemente es para que sepáis bueno, que llevo ya unos años arbitrando y no y me podéis medio creer en lo que os explique que algo, un poquito sé. ¿Quién es el árbitro? Pues aquí en esta foto tenemos un árbitro, aquí en esta foto tenemos un árbitro
aquí en esta foto tenemos otro árbitro y en esta foto tenemos otro árbitro. Además soy yo, porque no voy a robar fotos de nadie. Lo que quiero decir con esta diapositiva, con esto, es que los árbitros somos personas normales, que nos levantamos antes de ir a los partidos, nos duchamos, cogemos nuestra ropa, llegamos a la piscina y como cualquier persona nos equivocamos. Entonces, no somos ni extraterrestres ni somos superiores como algunos árbitros se puedan creer. Somos uno más que forma parte de este deporte y que si hacemos esto es porque realmente nos gusta el deporte. Nadie, ni siquiera cuando llegas a un nivel altísimo, se gana la vida arbitrando, es como casi ningún entrenador se la gana. Por eso todos los que vivimos dentro de este mundo somos unos apasionados del waterpolo, ¿vale? ¿Por qué somos árbitros? Pues lo he dicho, porque en algún momento la mayoría hemos jugado. Como bien ha dicho Fran, yo fui exjugador del San Feliu. Y bueno, después, cuando dejas de jugar, cuando dejas el equipo, pues encuentras otro equipo, que es el equipo arbitral, y allí entre los árbitros, los auxiliares y también con los delegados, pues haces una piña, y entrenadores y demás, y continúas en el mundo del waterpolo desde otro punto de vista, formando pues grupos, amigos. Yo tengo muy buenos amigos, mejores amigos dentro del mundo del waterpolo, como los entrenadores, como los jugadores, como vosotros los padres, también los delegados, tenéis, bueno, por formar parte de un grupo social. Eh, Somos árbitros porque queremos prosperar también, porque queremos mejorar, porque poco a poco, igual que pues el San Feliu ahí quiere colocar a sus equipos del 1 al 8, como este año ha hecho, en alguna categoría, para llegar, pues, si se puede, a arbitrar finales como esta, una final europea, para llegar a ser árbitro nacional, etcétera. O sea, como cualquier persona que está involucrada en el mundo del waterpolo, pues queremos mejorar. Y ahí estamos, trabajando para ello. Ser árbitro es un hobby, es una profesión, somos deportistas, realmente, y parece que digas, este está chalao, ¿no? Somos unos apasionados del waterpolo y del arbitraje. Arbitramos y si tenemos la posibilidad, vemos otra vez el partido. Cuando hay partidos en televisión, los vemos, los revemos. Estamos viendo el partido y chateando sobre decisiones de nuestros compañeros, no criticándolos, sino analizándolas para aprender. Realmente, todos los que estáis aquí sois unos apasionados del waterpolo, porque el sacrificio del waterpolo solo es equiparable a lo mejor a la natación artística y algún deporte más. Con lo cual, si no os apasionase esto como les apasiona a vuestras hijas o a vuestros hijos, no dedicaríamos las horas que le dedicamos. Vídeos y frases y demás sobre lo que debería pasar en una piscina cuando hay un partido de waterpolo hay infinitas. Aquí hay unas cuantas y entráis en Twitter y seguro que os reenvían. Hay cosas que son muy básicas. El entrenador es el entrenador, los jugadores son los jugadores, el árbitro es el árbitro. Y los padres o tíos o abuelas o hermanos o lo que sea, pues son eso. Entonces, la cuestión es respetar la función de cada uno, asumiendo que el árbitro, yo el primero, nos equivocamos, el entrenador a lo mejor en algún momento se equivoca y vuestro hijo, vuestro sobrino, vuestro nieto también se equivoca. Entonces, claro, cuando juega el primer equipo, pues se tiene que pedir una serie de responsabilidades y resultados, pero a medida que vamos bajando niveles, pues lo principal es que los niños se lo pasen bien, que los entrenadores se lo pasen bien entrenando a esos niños y llegando el día del partido no sientan comentarios extraños en la grada. Allí todo el mundo lo hace lo mejor que puede, los chavales los primeros, las chavalas también, el árbitro también. Entonces, lo que yo pido para todo el mundo que está dentro del mundo del waterpolo es respeto para todos, respeto en las gradas. A veces, no muchas, porque por suerte nuestro deporte es un deporte diferente a otros, pero a veces he visto situaciones de falta de respeto entre espectadores y eso
los chavales, los jugadores lo ven y muy poquitas veces, pero yo he visto niños llorar de vergüenza de lo que está pasando en el agua y eso es lo que creo que, muy rápido, porque vamos al reglamento, lo que también os quisiera transmitir, que al final vuestros hijos hacen deporte porque les gusta y para pasárselo bien. Y entonces para ayudarles, pues si ganan, ganan, si pierden, pierden y lo importante es que después tengan el bocata a la Coca-Cola y a pasárselo bien. Es muy cortito, pongo las declaraciones de una jugadora de waterpolo que acaba de perder la final de la Lent Trophy. Yo vi el partido, como he dicho, somos muy, muy frikis los árbitros y, bueno, soy corporativista, no criticaré nunca la actuación de los árbitros, pero sí que es cierto que la última parte se castigó mucho la defensa del Mataró y estas son las declaraciones que hace la portera del Mataró después de que acabe el partido. No se oye eso. ¿No? Creo que no se oye, Sergio. Se le ve como No se habla, oye. pero no se le oye. Sí. Vale, No se eso oye. debe ser porque como que estoy con los AirPods. A ver si me los quito. Perdón, ¿eh? ¿Ahora? Ara. Excessives exclusions cap a les teves companyes? Bueno, al final els àrbitres han de fer la seva feina, fan el que ells creuen que és el que toca i que és el correcte, i per tant aquí no ho ficaré perquè, bueno, és la seva feina, ells creuen que hi ha una expulsió, doncs s'accepta i es defensa. Què aturades has fet en el partit avui? Bueno, son las declaraciones de una jugadora que acaba de perder una final de una competición europea y le preguntan sobre la actuación de los árbitros y está bien. Y claro que podéis hablar los entrenadores, los padres con los árbitros, pero siempre desde un respeto de, bueno, cada uno hace su trabajo y lógicamente los árbitros nos equivocamos, pero ningún árbitro se quiere equivocar. Podéis intervenir, decir que no, que sois muy malos todos, ¿vale? ¿Por qué? Para mí, estos son reflexiones mías, el waterpolo, ese que nos gusta tanto, es un deporte especial. Pues primero, porque se juega en un medio que no es un medio natural para el ser humano, se juega en el agua, con todas las dificultades que esto tiene para los jugadores. No escuchan, no ven bien, nadar. Bueno, cuando alguien ve un partido de waterpolo en la tele que no sabe nadar relativamente bien, dice, madre mía, esto es cómo lo hacen, ¿no? Pues primero, ¿dónde se juega? Segundo, en todos los deportes el que tiene la pelota es intocable. Esto ya es introducción de un poco de reglamento. En el waterpolo no, en el waterpolo, a no ser una regla que explicaremos de la nueva aplicación de penalti, cuando tienes la pelota te pueden hacer prácticamente de todo. Cuando invitamos a una persona a la piscina que vea por primera vez un partido de waterpolo, ¿pero qué pasa? Si lo están hundiendo. Bueno, pero tiene la pelota en la mano. Primera cosa súper diferente. En el básquet, a la que cargas con alguien un poquito, falta personal. Otra característica del waterpolo es que, a pesar de que los árbitros pitemos falta, a pesar de que haya mil acciones donde el árbitro pita para que se detenga el juego, el movimiento es constante. En cambio, en el baloncesto se pide la pelota, en el handball se pide la pelota o se tiene que sacar cuando el árbitro lo autoriza. En el waterpolo, aun estando el juego parado, los jugadores se pueden mover. Y a diferencia de muchísimos años atrás, yo no jugaba, cuando se arbitraba con banderas, el waterpolo cambió y ahora en cualquier momento nos podemos estar moviendo, incluso cuando no está ni siquiera la pelota en el agua. Cuando la pelota sale fuera, puede la gente intentar ganar la posición. Otra gran diferencia a la mayoría de los deportes. Y por último, con referencia a nosotros, ¿dónde estamos los árbitros? Estamos fuera de donde se desarrolla el juego. Yo durante un partido, si quiero decirle a algún jugador, no puedo. Tengo que esperarme a la final de la parte y no siempre
porque no podemos. O sea, esa comunicación fluida que hemos visto y hemos escuchado todos en el fútbol, por ejemplo, del árbitro con los jugadores, no puede. Y ni siquiera con mi propio compañero. Solamente en partidos de Copa del Rey o de División de Honor en las finales tenemos un pinganillo y podemos ayudarnos de vigilar el número 10 que está algo enfadado con el número 5 y viceversa. Para mí estas son 4 cosas que son características de nuestro deporte y que en las 2 últimas dificultan bastante a los árbitros su función. Lo que voy a explicaros más o menos rápidamente y sobre qué son los cambios que se produjeron en el último congreso de FINA en Hangzhou, en China, ¿vale? Muy rápido también, para que sepáis de dónde salen las reglas. Igual más de una vez os habéis preguntado, ¿y ahora a quién se le ha ocurrido cambiar el reglamento? Pues son cosas que a lo mejor no sabéis y muy rápidamente yo os intento sintetizar. El reglamento se cambia teóricamente o se puede cambiar después de que se jueguen unos mundiales de natación. Durante los años previos, todas las federaciones pueden hacer aportaciones de cambios que ellos creen que se tendrían que hacer y luego, normalmente antes y después de los mundiales, se hace un congreso donde se discuten todas las propuestas de las diferentes federaciones y las que la propia FINA, la Federación Internacional de Natación, hace. Y después de ese congreso, pues se ponen en práctica. Se ponen en práctica normalmente en mundiales de categorías y después ya se trasladan al resto de federaciones y todas las ligas de todos los países y luego la de las federaciones territoriales como la catalana, pues las adaptan a la realidad. De ahí que la primera que explicaremos, las fly-in substitutions, pues en Cataluña tardaron un poco más porque hay piscinas que era totalmente inviable hacerlo hasta que se adaptó o se concienció a la gente de que se tenía que hacer, ¿vale? Aquí os voy a comentar los últimos cambios que se introducieron en el último congreso que se hizo. El año pasado se tendría que haber jugado un mundial de waterpolo que se jugará este año y después de ese congreso pues podrían haber cambios. Realmente este año lo que se va a intentar es concretar todavía más en el criterio el cual tienen que aplicar los árbitros más que hacer grandes cambios. Los cambios que desde hace ya muchos años se están produciendo son aquellos que dan mayor velocidad al waterpolo, que limitan las interrupciones, el que el juego sea tosco y frenado. Y eso realmente beneficia a nuestro waterpolo, al waterpolo español, porque nosotros somos nuestra talla no es como la de los balcánicos, entonces somos jugadores técnicos, rápidos. Tenemos a Granados, teníamos a Estiarte, tenemos a Felipe. Entonces, los cambios que de momento FINA propone, pues al waterpolo español le favorecen, ¿vale? Yo hablo, Fran, que achúchales para que me pregunten, que si no es un monólogo muy aburrido para todos. Yo creo que se nos van a dormir. No, yo creo que te estamos escuchando todo muy atento y creo que yo mismo ya me estoy pensando alguna pregunta, sobre todo de las sustituciones estas nuevas y tal, Vale. y creo que ellos también. Entonces yo creo que será un poco más orientado de cara al final las preguntas, Vale. pero bueno, yo estoy aquí atento aquí al chat. Vale, yo voy. Sustituciones. Hago un resumen de lo que ya teníamos, muy rápido. En el waterpolo podemos hacer cambios en cualquier momento, excepto en un momento, que es cuando hay un penalti. Cuando hay un penalti no se pueden hacer cambios, ¿vale? ¿Veis mi puntero cuando lo muevo? Sí, vale. Hasta este nuevo cambio de reglamento que se produjo, las zonas de cambios eran estas, son esos cuadritos que están en los lados de los banquillos, que hacen 2 metros tienen 2 metros de ancho, que por ahí también es donde tienen que salir los jugadores expulsados. Eso es la zona de cambio y de entrada o reentrada de los jugadores expulsados, ¿vale? Pues, primera cosa sobre las sustituciones, se pueden hacer en cualquier momento del partido, menos cuando hay un penalti. Cuando hay un penalti no se pueden hacer cambios. Como que yo sí que soy un friki, pues alguien podrá decirme, oye, pues yo he visto que una vez pitan un penalti y se hace un cambio.
Sí, cuando un jugador o jugadora que hace un penalti comete su tercera falta, se tiene que cambiar. Entonces, el secretario o la secretaria pita, levanta la bandera para que todo el mundo sepa que esa tercera falta ese penalti es la tercera falta y se tiene que cambiar a ese jugador o jugadora. Pero si no, después de un penalti no se pueden hacer cambios. En cualquier momento, por esa zona que os indico, esperando a que un jugador salga para entrar el siguiente, se pueden hacer cambios. Estés atacando, estés defendiendo cuando nos dé la gana, ¿vale? La introducción que se hizo para tratar de dar, como dije antes, FINA quiere que el waterpolo sea más rápido, mayor rapidez, fluidez al waterpolo, fue en todo el lateral de la piscina donde está nuestro banquillo, veis, banquillo color lila, todo el lateral lila desde la zona de línea de gol hasta mitad de la piscina, pues se introduce que ahí se pueden hacer cambios. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Pues igual, exactamente igual que en la zona de reentrada. Esto sería la zona de reentrada y esto sería la zona de cambios o sustituciones rápidas. Pues en cualquier momento, excepto cuando hay un penalti, se pueden hacer cambios. Que sepáis que el jugador tiene que entrar por detrás de la línea de gol y desplazarse por aquí y el jugador sustituido tiene que salir, tienen que picar de manos y entonces el sustituto ya puede entrar, ¿vale? Sí, Sergio, espera, vamos a poner un momento, por favor, silenciar los micros. ¿Hay algún micro abierto? Yo he silenciado a Óscar, que me salía aquí. Ahora, vale. Vale, Sergio, tenemos una pregunta. Sí. Tenemos una pregunta de Santi, que si estas normas son para cualquier categoría, la de los cambios laterales. Estas normas son para cualquier categoría. Me parece que benjamines y alevines, aquí me pilla Santi, pero me parece que de infantil hacia arriba, sí, son para todos iguales. Benjamines y alevines, no estoy seguro, lo tendría que mirar, pero desde infantiles hacia arriba, sí, cadetes, juveniles, absolutos, sí. Mi duda son los alevines y los benjamines. Bueno, benjamines y alevines, al revés, es el orden. Y podemos considerar a lo mejor que esta cambio lateral es ya para campo grande, ¿no? Para el partido infantil, que es el campo grande, o grande. Lo miro y te lo digo a ti, y tú en el chat ese que has dicho que tienes, pues lo explicas. Cuando empezó, cuando sí. Dime, perdona. No, perdona, que también pregunta Narcís si el portero también puede cambiar por este lateral. Sí, cualquier jugador. Lo que pasa que me parece un poco peligroso hacer un cambio de portero de esta forma. Bueno, de esta forma y de cualquier forma. O sea, lo importante es que un equipo de waterpolo siempre lo conforman 6 jugadores más el portero. No podemos nunca jugar con 7 de campo, ni tampoco con 2 porteros y 5 de campo, ¿vale? Siempre son 6 y un portero. ¿Cómo explico esto rápido para que no se nos alargue mucho? Imaginaos que un equipo va a un partido solo con 8 jugadores. Entre ellos, obligatoriamente, uno tiene que ser portero, porque acabo de decir que son 6 y un portero. Y solo llevan a un reserva que es jugador. Los que son reservas o son o porteros o jugadores. Como máximo hay un portero reserva, pero imaginaos que un equipo va con 8 y empieza a jugarse el partido y el portero que va con gorro de portero, con el número 1, se lesiona o, por ejemplo, hace 3 faltas personales. Pues, aunque reglamentariamente en las categorías que no son Benjamín o Alevín no se pueden cambiar gorros, pues como que con ese jugador que tenemos en el banquillo podríamos conformar el equipo que estamos diciendo de 6 más 1, le tendríamos que poner gorro de portero para que poder jugar con un portero y 6 jugadores. Y viceversa, lo mismo. Si fuésemos con 7, un portero, 6 jugadores y un portero suplente que va con el 13 y un jugador tuviese 3 faltas, pues ese portero lo haríamos jugador para que jugase, ¿vale? Siempre portero más 6. Sí, Sergio, esto de los cambios laterales, bueno, a los padres les llama mucho la atención, es bastante curioso. Y yo, aparte, te pregunto y te resuelvo alguna duda que me pasa a mí en los partidos, y así voy contando alguna anécdota de los partidos. Por ejemplo, antes del parón de Navidad contra el Horta,
el Horta dejaba al Boya siempre en el lateral para que descansara. Entonces, yo tenía con dificultades a mi Boya en la vuelta el otro día contra la Latina y me comentó el árbitro que había que solo podía estar como máximo 2 jugadas. 2 jugadas de ataque en el lateral, porque se usaba como tácticamente o como método táctico para que el Boya descansara, ¿no? Una curiosidad de los partidos. Correcto, o sea, esto es lo que decimos, el reglamento está escrito y realmente por muchas veces que lo leáis no encontraréis lo que acabas de decir tú de 2 ataques. Esas son las instrucciones posteriores que se nos dan a nosotros, que la zona de cambios es una zona de cambios y si un jugador entra ahí para cambiarse y en 2 jugadas no se cambia, pues le diremos al entrenador, cámbialo y si no al final pues lo amonestaremos, ¿vale? El otro día en el partido de Champions Barceloneta lo hacía, o sea, le marcaban un gol o él marcaba un gol y dejaba y se reiniciaba el partido allí con el defensor de Boya o con el Boya sustituto para que descansase allí y no tuviese que salir, etcétera. Incluso hay equipos que en el inicio de la parte, cuando salen los 6 jugadores a nadar a por la pelota, un jugador también entra y en función de si cogen o no cogen la pelota, efectúan un cambio rápido ahí. Eso lo hace sobre todo Echeide, no sé si lo habías visto, pues lo que ha dicho Fran es correcto, o sea, un par de ataques es lo que nos indican a nosotros. A veces te das cuenta de que realmente quiere hacer el cambio y no pueden porque el otro no se entera o porque el juego es tan rápido y tampoco vas allí, oye, llevas 2, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es ponerse allí una tienda de campaña y un picnic y estar allí media parte, ¿no? O sea, no, es teóricamente a nosotros nos han dicho 2 ataques, correcto. ¿Seguimos? Seguimos. A ver qué pasa. Estábamos zona de cambio, se pueden hacer en cualquier momento, sale el jugador, choca la mano con el sustituto y entra el otro. Importante, ningún jugador se puede empujar de las paredes, ni el que está aquí ni el que está aquí, o sea, tiene que agacharse y salir, ¿vale? Algo que no sé si os habéis preguntado, cuando hay un jugador expulsado también se producen cambios. No sé, seguro que los habéis visto, o sea, estáis cansados de ver partidos de waterpolo. Ese cambio se tiene que hacer obligatoriamente por la zona de reentrada, por eso se llama reentrada, no por la de cambios rápidos. O sea, un jugador expulsado no puede salir por aquí sustituto después de 20 segundos o cuando recupera la pelota, sale por aquí. No. El cambio de jugador expulsado siempre por la zona de reentrada. ¿Vale? Aquí hay un resumen de todo lo que yo he dicho, más o menos. Cuando no pueden salir del agua, tienen que ir nadando hasta la zona de reentrada y el sustituto igual, chocar las manos, etcétera, etcétera. No se puede utilizar como zona de calentamiento. O sea, lo que ha dicho Fran, entras ahí porque te van a cambiar. Si por lo que sea uno no se entera, la jugada acaba como diferente de como el entrenador había pensado, pues otra jugada y tampoco somos súper estrictos con esto si realmente vemos que hay intención de hacer cambios. Y claro, tienes ahí el jugador apoyado y está de espectador, pues al final pues dices, aquí no puedes estar, ¿vale? No se pueden hacer cambios después de un penalti. La sanción cuando se hace un cambio incorrecto es de entrada incorrecta. Sí que es cierto que las indicaciones que tenemos los árbitros es de primero advertir al entrenador, después amonestar con tarjeta amarilla al entrenador si se vuelve a hacer mal y por último aplicar el reglamento de entrada incorrecta. Entrada incorrecta es si tenemos la posesión, expulsión del jugador que entre incorrectamente y si no tenemos la posesión es expulsión y penalti que cuenta solo como una falta personal, ¿vale? Importante esta diferencia porque a veces cuando vemos que alguien entra incorrectamente, inmediatamente todo el mundo ya empieza a penalti y entrada incorrecta con la posesión es expulsión en contra. Si no tienes la posesión y haces una entrada incorrecta, ya sea por esta zona, por la zona de reentrada o por un jugador que sale por el lateral y vuelve a entrar. Si un jugador sale por el lateral y no hay nadie por el lateral contrario de la zona de cambios y no hay nadie y vuelve a entrar, también es entrada incorrecta. A ver, un vídeo de un cambio, sale, le da la mano
y entra. Eso es un cambio correcto. Aquí veremos otro cambio correcto, que es el primer campeonato que se aplicaron las... Uy, me pasó. Que se aplicaron las reglas. Arriba, ¿lo veis? Aquí. Otro cambio, aquí a 8 metros más o menos. Ahora, un cambio incorrecto. Fijaos lo que hace el sustituto. Va corriendo pop, 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 y salta, ¿vale? No, el jugador tiene que entrar por detrás de la línea de gol y ir nadando. Otra. Aquí vemos a estos que están aquí que no tienen ninguna intención de hacer cambios, sino que están viendo el partido de como más cerca y mejor colocados, ¿vale? Esto tampoco se tiene que permitir. ¿Sí? Bueno, esto está aquí porque como que no me ha dado tiempo revisarlo, es que teóricamente a partir de que se cambió el reglamento, en los últimos 5 segundos se iluminará la zona de expulsión, pero bueno, estas son cosas de que solo se aplican en Juegos Olímpicos mundiales y ni siquiera en los Juegos Olímpicos este año lo vimos, ¿vale? Esto lo pasamos rápido. Cambio que se hizo en el último cambio de reglamento, pues el cambio más importante sobre la duración del partido fue que entre el segundo y tercer periodo, que teníamos 5 minutos, se transformaron en 3. Básicamente los 5 minutos estaban pensados por temas de publicidad y demás, y como que por desgracia no tenemos tantísima publicidad, ni siquiera en grandes eventos, pues realmente se suprimió a 3 minutos para que dé tiempo a cambiarse los equipos y poco más, ¿vale? Tiempo muerto. Esto sí que es un cambio importante. Pasamos de tener 4 tiempos muertos, uno en cada parte, una en cada de las 4 partes, a tener solo 2 por equipo. 2 tiempos muertos que se pueden solicitar en cualquier momento del partido. Se pueden solicitar los 2 en la primera parte, se pueden solicitar los 2 en la segunda, uno en la primera, uno en la cuarta, e incluso se pueden solicitar seguidos. Puedo solicitar un tiempo muerto y cuando se acaba el tiempo muerto, solicitar otro tiempo muerto y hacer 2 minutos seguidos de tiempo muerto, ¿vale? ¿Cuándo se puede pedir tiempo muerto? Así explicamos cosas de reglamento. Pues cuando tenemos la posesión, ¿vale? Solamente se puede pedir tiempo muerto cuando tenemos la posesión. Si pedimos tiempo muerto y no tenemos la posesión, la sanción es penalti, ¿vale? Y ese tiempo muerto que hemos pedido y que no se nos concede y se nos sanciona con penalti, además nos cuenta como utilizado. Importante, si la primera parte pide un tiempo muerto cuando está atacando el otro equipo o nadie tiene la posesión, es decir, yo no la tengo, me sancionan con penalti y además ya solo me queda uno para el resto del partido, ¿vale? Cuando hay un penalti, tampoco se puede solicitar tiempo muerto. Si hay un penalti a favor de un equipo, el equipo, que tiene el penalti no puede pedir tiempo muerto. Se tiene que lanzar el penalti antes de efectuarse cambios. Preguntas sobre tiempo muerto, sobre posesiones. Pues bueno. Yo tengo una duda, Sergio. Dime. Se me ha ocurrido. Si yo te pido un tiempo muerto como entrenador cuando no tengo la posesión y me pidas penalti, ¿no? ¿A quién se le apunta ese penalti que le ha cometido? Ese penalti se le apunta al entrenador y no pasa nada. No. Si luego pides otro tiempo muerto,
pues tienes otro penalti tú y no pasa nada, ¿vale? Vale. No aplica, no es que se sancione al equipo, dices, bueno, pito, gorgorito, ala, este se lo pongo a un jugador, no, el penalti es para el entrenador, ¿vale? Okay. Una curiosidad que no sé si sabéis, y como que ahora estamos hablando de penaltis, cuando hay un penalti en el último minuto del partido, ese momento en el cual en la mesa los árbitros auxiliares tocan la campana, si hay un penalti en el último minuto si en el último minuto hay un penalti, el entrenador del equipo que tiene el penalti a favor puede decidir si lanzar o no lanzar el penalti. No sé si lo sabíais, pero es una curiosidad. Y además, ligado con el cambio de reglamento sobre la posesión, que dice, luego lo veremos, que el segundo ataque de un equipo son 20 segundos, pues imaginaos que un equipo está jugando y cuando quedan 4 segundos tiene un penalti a favor, ¿no? Pues el entrenador dice que no quiere lanzar el penalti, que quiere la posesión. Según el reglamento le daríamos 20 segundos. Pues en el último minuto, si un entrenador decide quedarse con la posesión, se le dan 30 segundos, ¿vale? Básicamente, muchísimos cambios de reglamento vienen producidos por la picaresca de los entrenadores en analizar el reglamento hasta el infinito y más allá y sacar provecho. Y esto lo digo muy rápido porque aquí el abuelo Cebolleta sabe historietas. Pues esto en el Mundial del 2003 de Barcelona, en una semifinal pasó. Italia solicitó 2 tiempos muertos con la esperanza de que el equipo contrario fallase, él recuperar la pelota, lanzase el penalti, él recuperase la pelota y en el contraataque o en el ataque marcar gol. Y lo hizo 2 veces y 2 veces que marcó gol y ganó la semifinal. Entonces dijeron, ostras, esta situación beneficia al que está realmente haciendo trampa. Y de ahí que digas, bueno, quedan 40 segundos, me pidan un penalti, no juego, ataco 30 segundos, va pasando el tiempo y el otro tiene menos opción de empatarme o de ganarme, ¿vale? Fin de la historieta. Cambio, pues muy importante y muy significativo. Yo, que era portero, pues estuve todos mis años de jugador que no podía pasar de medio campo. Cambio que se produce en este último cambio de reglamento es que el portero puede pasar de medio campo. El portero es un jugador más que puede salir, bueno, siempre había podido salir de 6 metros, pero es que además puede incorporarse al ataque, puede incluso lanzar penaltis, que antes no podía, y se convierte en un jugador más, sin más. O sea, atacamos 7 contra 6 que están defendiendo y el portero que está en la portería en caso de ser iguales. Importante de esto es que el portero, cuando sale de 6 metros, pierde sus 3 privilegios que tiene por ser portero y llevar el gorro rojo, que es poder tocar la pelota con 2 manos, que solamente él puede siempre que esté dentro de la zona de 6 metros, poder tocar el fondo de la piscina, que ya hay poquitas, pero alguna queda por ahí que los jugadores grandes y altos tocan, poder jugar en el fondo de la piscina, él puede, y por último tocar la pelota con el puño, ¿vale? Tocar con la pelota en el puño, lo único que puede es el portero. Cuando sale de 6 metros, ya no puede hacerlo. Y cuando llega a los otros 6 metros, sigue sin poder hacerlo. Solamente lo puede hacer en su área de 6 metros, ¿vale? Aplicando esta regla, pues como he dicho, el portero puede lanzar penaltis y podría ser también lanzador en las tandas de penaltis del final de un partido que acaba en empate y tiene que tener un ganador, ¿vale? Cuando este portero está en una tanda de lanzamiento de penaltis, si se pone de portero, es portero, y si se pone de lanzador, es lanzador. Lo digo esto porque cuando en una tanda de penaltis se expulsa al portero por algún motivo, por no colocarse debajo de los palos o por faltar al respeto a alguien, uno de los 5 lanzadores se pone en la portería. Si diese la casualidad de que tenemos a un portero entre esos lanzadores, aunque se pusiese en la portería, no tendría los privilegios de portero y no podría saltar a parar una pelota con 2 manos,
¿vale? Y bueno, no os mareo más, que esto es como, son muchas cosas, ¿vale? Vale, una pregunta. No, Sí. con esto del portero, ¿hay alguna limitación cuando hay hombre de más? Porque, o sea, si el portero sale y están a favor con un hombre de más, podrían ser 2 hombres de más. No hay ninguna limitación en ese sentido, ¿no? No. O sea, esto se puede aplicar durante todo el partido en cualquier momento. Estés atacando, que es lo lógico, o estés defendiendo. Tenga el otro equipo 1 de menos, 2 de menos, 3 de menos, como quieras. O sea, no hay ninguna limitación. O sea, es lo que he dicho antes, el waterpolo es un juego muy dinámico con el impedimento del agua y entonces no importa. Realmente, cuando sube a atacar un portero y es uno de más, a veces no se acaba de cuadrar la situación. Es más, cuando a veces un equipo tiene un 2 de más, tampoco. Con lo cual, si no, los equipos no lo suelen utilizar mucho, es porque como que tampoco se entrena tantísimo, pero a tu pregunta, perdón, que hablo demasiado. No hay ningún tipo de limitación, da igual el número de jugadores que tenga el equipo defensor. Perfecto, Sergio, gracias. una cosa que vieron mis jugadores hace poco y vinieron todos, tenemos que hacer esto, ellos lo ven y quieren practicarlo, es que me cuentan que en un partido de Europa, yo no sé si lo entendí bien, en un partido de Europa que vieron ellos hace poco, se ve que tiempo muerto faltando 20 y pocos segundos, hombre de más, y puedes cambiar al portero por un jugador de campo, o sea, el 1 por el 3, por ejemplo, para atacar los 7 jugadores de jugadores. O sea, tú que estás atacando, quitas Y es al tiempo portero muerto. y quitas al portero y pones 7 jugadores y no hay portero. O sea, que le cambias el gorro, el 1 por el 3, Hmm. y metes como al portero, pero que realmente es portero, pero es jugador. O sea, es un jugador de campo. Que te digan en qué partido, porque Vale. llamaremos a los árbitros. No Vale. se puede, no, te lo digo así porque Sí, no se a mí me puede. extrañó, pero. No. O sea, el reglamento es muy claro, es lo que he dicho antes así de refilón. Cuando tú vas a un partido tienes el 1 y el 13, que son 1 y 13, y no se pueden cambiar, solo se pueden cambiar si te quedas sin porteros o te quedas sin jugadores. Entonces, con permiso del árbitro y notificándolo, dices, mira, que el portero titular se ha lesionado, el portero suplente, que es el 13, tiene 3 y tienes que jugar con portero. Entonces sí que dices, ¿quién? Dices el 2, ahora será el 1. Y es más, Fran, desde ese momento el 2 es el 1 y no puedes decir, oye, que este no huele una, tú, voy a poner al 3. No, el que decides que es el portero es el portero. Es el portero. Entonces, eso que te dijeron, no sé cómo fue, pero no se puede. Y tampoco se puede decir, quito al portero y pongo a otro jugador y ataco con 7. Sí, Y si me toca defender, ya pongo a uno de los con el gorro azul. Tengo un jugador mío por aquí y me dice que es el de Bayar, Dani Bayar con Sabadell, la final. Me parece que hace algo así. Hace algo así. Yo no lo vi, ¿eh? Pero. La final de la. No, la final no. Jugando con Sabadell, contra Sabadell y Mataró, no sé si fue los últimos partidos que ha jugado Europa, creo que ahí lo hace. Me están diciendo cuál es Sí, exactamente. cuando jugaron aquí en Sabadell, que Sí. ganó, pero pues lo miraré, pero ya te digo. Hace algo así. Yo me extraño, pero hace algo así. No, teóricamente no se puede, porque si no, bueno, podrías llevarte a un portero suplente que no lo sea y tener ventaja. Y el reglamento, precisamente, antiguamente podías ir sin portero suplente, llevar un número 13 de color del equipo. Y precisamente se cambió porque había, a ver, hay partidos que no influye, pero a alto nivel, cuando te vas a unos Juegos Olímpicos o a competiciones como estas de Champions, que son 4 días muy intensos, pues tener un jugador más, si se te lesiona el portero, estás fastidiado, la portera. Pero estar 4 días con un jugador más de campo al final se nota. Entonces, para evitar esto, el 1 y el 13 son porteros y no se pueden cambiar. Pero bueno, lo miraré porque igual podría ser. Y entonces, bajo mi prisma y bajo mi opinión, es un error de los árbitros que no se tiene que permitir. ¿Vale? Seguimos. Bueno, aquí hay una jugada donde veréis que la portera es la que pone la pelota en juego en el centro del campo y va al ataque.
Ahora fallan y le toca bajar a defender. Esto seguro que tiene más preguntas, espero, por parte de los padres y madres. Un cambio muy importante fue este. Antes del último cambio de reglamento, se tenía que poner la pelota en juego desde donde se había producido la falta o más atrás, ¿vale? Esto realmente hacía que nuestro deporte fuese pues lento, porque la falta se producía en 4 metros, la pelota caía en 5, o había una falta en la boya sin balón y la pelota estaba en 7 y teníamos que tirar la pelota atrás. A partir de este cambio, pues cuando hay un tiro libre, una falta a favor de un equipo, desde donde esté la pelota se pone en juego. Excepto cuando cuando la falta se produce o la pelota cae dentro de 2 metros del equipo atacante, deberemos ir hasta la línea de 2 metros para ponerla en juego. El resto de situaciones se pone en juego desde donde esté el balón. En el córner también se pone en 2 metros justo enganchados en la pared, ¿vale? Aquí vamos a poner un vídeo. Veis que aquí hay una contrafalta. La pelota está aquí. Con el antiguo reglamento el balón debía volver aquí y ahora no. Este jugador saldrá hasta 2 metros y ahora ya la ha puesto en juego. ¿Vale? Lo pongo otra vez, que es bastante rápido. La contrafalta se produce aquí. El balón está aquí. Lo hace correctamente. Sale hasta 2 metros y la pone en juego. Se la devuelve y él ya puede acabar. No tiene que volver hasta el lugar exacto o más atrás donde se había producido la falta. Esto, pues como habéis visto, hace que el juego sea más dinámico y mucho más rápido. Anotación de gol. En este último cambio se incluyen muchas variedades para que aún sea más rápido. Otro cambio que ya se hizo que permitía el lanzamiento directo desde fuera de 6 metros. Primero se pusieron a 5, luego se llevaron a 7, luego a 5 y ahora lo dejaron en 6. ¿Qué significa el cambio que se ha introducido? Pues el cambio que se ha introducido significa que lo que antes marcaba el reglamento, que 2 personas tenían que tocar la pelota antes de que se pudiese lanzar a portería, ya no es así. Cuando un jugador pone la pelota en juego desde fuera de 6 metros, ya puede lanzar directamente a portería, ¿vale? Importante es poner la pelota en juego como se ven estos 2 dibujos. O sea, no tiene que ser explícitamente vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, sino que tiene que verse que la pelota sale o verse que la pelota cae. Un lanzamiento hacia adelante es poner la pelota en juego correctamente. Lo que no es poner la pelota correctamente es si estás nadando y te pitan una falta y sigues nadando, en ningún momento se ha visto cuándo es cuando pones el balón en juego. Con lo cual el nadador que está nadando le hacen una falta, con que la levante y la lance, ya la ha puesto en juego, ¿vale? Pero tiene que ser claro. ¿Cuándo sabe el jugador que puede lanzar a portería? Pues cuando el árbitro levanta el brazo vertical, para aclarar. Muchas veces el árbitro no levanta el brazo y escuchamos en la grada, en el banquillo, que chute, o al revés, el árbitro levanta el brazo y en el banquillo defensor dice, no puede chutar, no puede chutar, y el árbitro está diciendo que sí. Lo importante es que el jugador vea. De ahí que un árbitro, que es el que controla la situación, levanta el brazo y el otro debería hacer el espejo por si el jugador está de espaldas al que ha señalizado la falta, lo vea. Importante sobre esto, que a veces hay dudas y no queda claro cuándo sí, cuándo no, se puede lanzar directamente. Se tienen que cumplir 2 cosas, que la falta sea fuera y que el balón cuando se pone en juego esté fuera. Si a alguien le hacen una falta fuera de 6 metros y fruto de esa falta la pelota cae dentro de 6 metros,
ya se invalida esta situación. Ese jugador ya no podrá ponerla en juego y lanzar. Desde dentro de 6 metros, lógicamente no, y aunque se la lleve fuera de 6 metros y la ponga en juego y lance, tampoco. Se tienen que cumplir las dos situaciones que he dicho, que la pelota y el jugador, que la falta y el jugador, que la falta se produzca fuera de 6 metros y que la pelota esté fuera de 6 metros. Si la falta se produce dentro de 6 metros y la pelota cae fuera, pues tampoco podrá ir fuera y como que estoy fuera la pongo en juego y lanzo. Ni lanzo directamente. ¿De acuerdo? En el reglamento nuevo, después del cambio, pues cuando un jugador la pone en juego y nada hacia la portería, puede después lanzar y marcar gol. Son cosas que antes no se podía, solamente podías lanzar directamente. Ahora no, ahora puedes ponerla en juego, no sé qué hacer, no lanzo, nado. O la pongo en juego y le paso a alguien y ese alguien lanza. ¿Vale? La diferencia principal es que el mismo jugador que sufre la falta no tiene que lanzar directamente a portería y marcar gol, sino que la puede poner en juego y luego lanzar. ¿Sí? Perdón. ¿Qué pasa después de un intervalo o de cualquier parada del juego? Ahora los árbitros lo tenemos súper interiorizado. Los intervalos son entre parte y parte, después de tiempo muerto y después de gol, ¿vale? Después de estas situaciones no se puede lanzar directamente a portería, pero sí, si la ponemos en juego, podemos lanzar. Es decir, aquella jugada que se veía muchas veces que se pedía tiempo muerto cuando quedaban pocos segundos y un jugador ponía la pelota, pocos segundos, no, quedaba 1 segundo, 2 segundos, y el jugador que estaba en medio campo para poner la pelota en juego después de tiempo muerto hacía un pase que parecía un chut para ver si alguien la rebotaba y metía gol, pues con este cambio ese jugador directamente puede ponerla en juego rápidamente y él lanzar o hacer lo mismo que hacía con anterioridad sin riesgo de que el árbitro considere que ha lanzado directamente y le invalide la situación. Pero siempre primero la tiene que poner en juego. Y no sé si sale después o ya vienen los vídeos. Ya vienen los vídeos. Y lo mismo cuando el árbitro pide una pelota porque se tiene que atar el gorro a un jugador o porque la pelota toca en algún sitio, queda atrapada o incluso se va la luz o cualquier situación extraña que el árbitro pide la pelota y luego la devuelve. Con anterioridad a este cambio, el jugador ya no podía lanzar. Entonces era un error garrafal de un árbitro que un jugador fuera de 6 metros sufría una falta, pedíamos la pelota para que se pusiese el gorro, ese jugador ya no podía lanzar directamente. Pues ahora el árbitro tampoco lo debe hacer porque para el juego, pero en el caso de que haya una situación como esta, cuando el árbitro devuelve la pelota al jugador, puede ponerla en juego y lanzar. Importante siempre que esta acción se produzca fuera de 6 metros. Si se para el juego con la pelota dentro de 6 metros, cuando el árbitro la devuelve, normalmente la devolverá en el mismo lugar o a lo mejor, si ahí ya no hay nadie, la devolverá fuera. Pero como que cuando se ha producido la acción que detiene el juego ha sido dentro de 6 metros, pues es importante que el jugador sepa que ya no puede lanzar después de ponerla en juego, ¿vale? Perdón, unos vídeos. Vemos aquí una jugadora. Lo vemos otra vez porque primero hace una cosa que no es poner el balón en juego, que es rodar la pelota en la mano, pero como que rápidamente le da un empujoncito y ya la pone en juego, se considera que la pone en juego del tirón, ¿vale? Pero ella la pone en juego, se acerca y la pasa. Pues igual que hace esto, la podría haber puesto en juego, entrar dentro de 6 metros, no significa que la tenga que poner en juego fuera de 6 metros y lanzar desde 6 metros. No, la pone dentro, la pone fuera y puede pues acercarte hasta donde quiera, ¿vale? Sergio nos dice Néstor
si Uy, para espera. ponerla en juego... Que no te escucho porque Perdona. vosotros no escucháis el vídeo, pero yo sí no te escuchaba. Dime. Vale, perdona. Nos pregunta Néstor si para ponerla en juego se podría chutar directamente rebotando en el agua. Sí, o sea, si tú estás fuera de 6 metros, tú te levantas y puedes tirar con bote, sí, claro. O sea, cuando la pones en juego fuera de 6 metros y quieres lanzar a portería directo, es lo primero que puedes hacer. O sea, te levantas y chutas con bote en la cabeza de un defensor, no, pero puedes lanzar directo a la portería con bote o te puedes levantar y pasársela a alguien. Algo que no puedes hacer, que a veces el árbitro pita retención, bueno, siempre debería, pero que se pita retención es me levanto, amenazo, me caigo y la paso. Eso es retención. O sea, te levantas y tienes que hacer un movimiento, el pasar, el chutar o ponerla en juego, ¿vale? Si el lanzamiento es con bote, pues es un lanzamiento más, no hay nada que decir. O sea, es correctísimo. ¿Sí? Y también nos preguntan si el árbitro puede evitar una falta y luego rectificar y no ser falta. Bueno, esto es más complicado. No. O sea, está escrito en el reglamento, ¿eh? O sea, cuando vas al... ahora no voy a decir el número, pero creo que es en los apartados. En el 4 dice que el árbitro siempre podrá rectificar si la pelota no se ha puesto en juego. ¿Qué pasa? Como que hemos dicho que el waterpolo es muy rápido, pues es difícil a veces rectificar, ¿no? Y bueno, rectificar una falta ordinaria que normalmente no produce tantísimo, a no ser que sea una falta ahí donde está esta jugadora, por ejemplo, una falta aquí, regalar una falta aquí, que se suele decir que los entrenadores no decir, oh, me la has regalado, qué fácil la has dado, etc. Pues los árbitros que son poco malos, porque ya asumimos que los árbitros somos todos muy malos, pues los árbitros que son un poco menos malos, pues no deberían regalar faltas aquí. Los árbitros no deberíamos regalar faltas en esta zona porque son muy peligrosas. Entonces, si un árbitro pita falta y se da cuenta de que no es falta, ¿qué puede hacer? Ya la ha pitado, para el juego y dice, bueno, va, saca. Son cosas que lo que sí que puede hacer el árbitro es, ostras, me he equivocado, he expulsado a este y no quería expulsar a... Pues si no se ha puesto en juego la pelota, el árbitro puede rectificar. El mayor ejemplo es cuando un árbitro pita córner y se da cuenta que no es córner, o pita servicio de portería y se da cuenta que no es servicio de portería. Para el juego, pide la pelota, no le da ventaja a nadie, hace que todo el mundo esté donde tiene que estar para no favorecer a alguien por ese error suyo y reinicia el juego rectificando su error. Lo que pasa es que la rapidez del juego, pitas una falta y dices, ostras, no es falta. Bueno, por suerte, una falta no tiene mayor influencia. Cuando pitas una expulsión, como que normalmente es todo tan rápido y dices, ostras, no era expulsión, tenía los brazos fuera, pero como que el otro ya ha sacado, el mismo reglamento no te permite rectificar si ya se ha puesto la pelota en juego. Pero sí, podemos rectificar, lógicamente, y deberíamos rectificar cuando podemos y nos equivocamos. ¿Sí? Fuera de 6 metros, la pone en juego, amenaza, gol. Podría entrar y ahí lanzarle más adentro. Podría pasarla a una compañera, ¿vale? Aquí veréis cómo el árbitro levanta el brazo para decir a la jugadora que puede lanzar. Aquí, ya que tenemos la jugada y está puesta a propósito, porque cuando hablamos con árbitros y con padres, entrenadores, pues vemos que una jugadora que puede lanzar, una jugadora defensora interviene. Según el reglamento, directamente es expulsión, ¿vale? Podríamos incluso llegar a pitar penalti si creemos que fruto de esa expulsión se pierde totalmente la ventaja de marcar gol, si se hace descaradísimamente para evitar una acción probable de gol en cualquier momento del partido. Esto cambió muchas veces y
vuelvo a hacer de abuelo cebolleta. Esto se puso de moda en el 2003 y además lo puso de moda nuestra selección femenina para evitar lanzamientos en 6 metros, lanzar la pelota lejos, con lo cual ya invalidaba ese lanzamiento. Pues a partir de ese momento, cuando alguien era tan descarado que lo que pretendía era quitar la ventaja al equipo, se sancionaba con penalti, ¿vale? No dejar sacar, expulsión. Y si realmente es descarado, imaginaos que no se ve casi nunca, por no decir nunca, que cuando un jugador va a lanzar, el entrenador le tira el cono a la cabeza para que no lance. Pues eso es penalti, ¿vale? Y tarjeta roja para el entrenador, lógicamente. Y eso no se ve casi nunca, pero yo lo he visto. Puestas en juego de las que hemos visto ahora, incorrectas, ¿vale? Aquí veremos una donde Granados recupera la pelota, le hacen una falta que además es expulsión y él 1, 2, 3, 4, 5 y a la quinta brazada la pone en juego, ¿vale? Pues esta puesta en juego es incorrecta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. En este campeonato, que era el primero donde se ponía en práctica el reglamento, la dieron como buena. Luego, bueno, los gurús de la FINA dijeron que no, que para poner la pelota en juego hay que claramente ponerla en juego y que se vea. Lo que hemos dicho antes, se levanta, amenaza y luego lanza. No es correcto. Primero la pone en juego, luego amenaza y lanza. Eso sería lo correcto. Si ahora la pusiese en juego, después sí que podría amenazar. Como que no la pone en juego, pues ya no puede amenazar. Y, importante, no es obligatorio que lance por estar fuera de 6 metros y la falta sea fuera de 6 metros. Puede pasársela a cualquier compañero, puede ponerla en juego, moverse y luego pasarla. O sea, una vez la pones en juego, puedes hacer lo que quieras. Este jugador le hacen la falta fuera, pero se adelanta tanto que el árbitro se la invalida porque acaba lanzando desde dentro de 6 metros. Y si veis el árbitro aquí arriba, hace la señal de que se ha adelantado. Es fuera y acaba, bueno, no se llega a ver porque el vídeo está cortado, pero el árbitro lo que le dice es que se ha adelantado y ha acabado chutando desde dentro. Esta en el partido la dieron como buena, pero si os fijáis en lo que está aquí escrito en inglés, la FINA, estos son vídeos que que la FINA pone para que los árbitros, los entrenadores y todo el mundo vean ejemplos, la da como incorrecta, porque Munarriz, cuando le hacen la falta, no la pone en juego que todo el mundo lo vea. O sea, tiene que ser muy claro que él la ha puesto en juego para que el defensor pueda reaccionar. O sea, está muy bien que queramos fomentar el juego de ataque, pero los defensores, los entrenadores entrenan defensa y ataque y los defensores tienen que saber cuándo pueden ir a atacar y Munarriz a 6 metros sin que te ataquen, pues es muy peligroso. Pues aquí se ve como esta primera puesta en juego, que aquí la dieron como válida, en el vídeo la ponen como no válida, porque realmente es prácticamente imperceptible de que ahora ha salido la pelota de la mano, ¿vale? Tiene que ser más claro. Aquí, si os fijáis, la falta creo que es fuera. En el lado contrario hay una contrafalta, pero la jugadora número 8, cuando pone la pelota en juego, la pelota está dentro, con lo cual ya no puede ponerla en juego y lanzar. Podría ponerla en juego, porque como hemos dicho al inicio de las faltas, se pone en juego donde está el balón, correcto, pero
no puede lanzar, tiene que pasársela a alguien y la tienen que tocar 2 jugadores para que el gol sea válido. Lo ponemos otra vez. La falta es por aquí, veis al árbitro, dice que es por aquí, la pelota, si os fijáis, ahora está dentro de, aquí están los 6 metros, está, pues no sé, a 4 o 5 metros, y ella la pone en juego y lanza. Pues incorrecto, porque la puede poner en juego, correcto, no tiene que lanzarla atrás, pero lo que no puede hacer es lanzar directo a portería. Corner. Después de este cambio de reglamento, al igual que en los tiros directos de fuera de 6 metros, desde el córner se puede lanzar directamente a portería o se puede poner la pelota en juego a acercarnos y lanzar a portería o pasarla a un compañero o a una compañera, ¿vale? Lo importante es que si no lanzamos a la primera, la pongamos en juego y así podamos, pues, o entrar o lanzar o pasar. Hay un vídeo de ejemplo donde el jugador que pone la pelota en juego lo hace todo correcto, todo lo que hace se puede hacer, el único problema es que no la pone en juego. O sea, es un ejemplo de que ahora le dan la pelota, en ningún momento la pone en juego. Entra y lanza, ¿vale? Pues si la hubiese puesto en juego, esta acción sería válida. Como que no la ha puesto en juego, que ha empezado a nadar con ella y sabemos que para ponerla en juego tiene que salir de la mano, pues es incorrecta. ¿Vale? Posesión. Antes del cambio de reglamento, todas las posesiones eran de 30 segundos. Desde este cambio de reglamento, las posesiones pasan a ser de 30 segundos cuando es nuestra primera posesión y de 20 segundos cuando tenemos una segunda posesión. ¿Qué es una segunda posesión? Pues estamos atacando, lanzamos a portería, el portero la toca y va a córner. Sería un nuevo ataque. Estamos atacando, nos hacen una expulsión a favor y volvemos a atacar. 20 segundos, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener claro? Que cuando un equipo está atacando y quedan menos de 20 segundos de posesión y le hacen una expulsión, le daremos 20 segundos. Pero si en el momento que nos pitan una expulsión a favor nos quedan más de 20 segundos, no nos quitarán esos segundos y el tiempo se quedará, de posesión se quedará donde estaba. Es decir, si quedan 24 nos pitan una expulsión a favor, pues el árbitro que hace de crono de posesión no deberá tocar el crono y el crono se quedará en 24 segundos. No así con el córner, importante. Si estamos atacando y cuando quedan 24 segundos lanzamos a portería y el portero, que es el único que hace córner al rechazar una pelota, la para y se va a córner, la posesión cambia a 20. Importante. En el córner, si nos quedan más, perdemos. En cambio, en el córner, no. En el penalti, si hay un lanzamiento de penalti y la para el portero y el rechace lo vuelve a coger el atacante, como que es un segundo ataque, son 20 segundos. Si la coge el portero, pues como que es el primer ataque del equipo que defendía, que pasa a atacar, son 30. Perdón. Esto lo dije antes. Si en el último minuto un equipo que tiene un penalti no lo lanza, se queda la posesión, tendrá 30. Cuando hay un lanzamiento a portería y la toca el portero, que volvemos a dar la pelota al equipo que estaba atacando, también serán 20, se aplicará lo mismo que si fuese un córner. Y después de un neutral, cuando un equipo coge la posesión, lógicamente cuando lanzamos un neutral significa que nadie tiene la posesión, pues cuando alguien la coge, primera posesión, primer ataque, 30 segundos. Por último, cuando
cuando hay una doble expulsión y un equipo tiene la posesión, no se cambia el tiempo de posesión, se permanece el tiempo de posesión que quedaba. Doble expulsión con 4 segundos, a pesar de que 2 jugadores se van expulsados, el equipo que tenía la posesión solo tendrá 4 segundos de posesión. Y la última jugada que pone aquí, que la pone el reglamento, que es como rocambolesca, que yo no la he visto nunca, es un equipo está atacando y a lo mejor le quedan... Bueno, es que no importa el tiempo que le quede. Y la acción es que el equipo que está defendiendo, el defensor, perdón, coge la pelota, la hunde y la recupera. Pues si no lo he visto nunca y es que es como demasiado rocambolesco, pero bueno, la coge, la hunde y realmente le ha quitado la posesión al otro, la hunde de forma incorrecta, pues no le daríamos 30 segundos al otro equipo, sino que solo le daríamos 20 porque como que realmente la recupera de una forma ilegal, consideraríamos que es un segundo ataque y solamente le daríamos 20 segundos, ¿vale? Esto lo explico porque está en el reglamento, pero es que no lo he visto nunca suceder, porque normalmente cuando uno recupera la pelota la recupera de otra forma y no hundiéndola. Diferente es que le hunda la mano, que entonces se cambia la posesión y el que le hunde la mano tiene 30, ¿vale? Pero es que esto no lo he visto nunca. Bueno, aquí hay un resumen de todo esto. Yo, si quieres, Fran, hago un PDF y esto te lo envío por si alguien lo quiere tener y no tengo problema. Sí, lo pasamos a los inscritos, como tenemos el correo ahí, se lo pasamos. Vale. Primer ataque, como dice aquí, 30 y siguientes ataques 20. Excepto, pues si en una posesión tenemos 24 y hay una expulsión o 25 o 26, pues no se nos quita tiempo, ¿vale? Queda poco, ¿eh? Y que además yo me voy a arbitrar un partido de Masters ahora también. Me tienen explotado. Jugada que, como he dicho antes, nadie entendía el waterpolo, tiene la pelota, le hacen y no pitan falta. Bueno, todo sigue igual fuera, excepto, esta situación. Cuando dentro de 6 metros un jugador tiene posición clarísima de gol y se le hace una falta por detrás, no por el lado, sino por detrás, clarísima de gol significa que no hay nadie delante, solo el portero, es penalti, ¿vale? Así de sencillo es explicarlo, luego para nosotros los árbitros no es tan fácil aplicarlo y bueno, yo creo que en líneas generales se está aplicando bastante bien, ¿vale? Cuando un defensor está por detrás de un atacante que está delante de la portería con una clarísima posición de gol, estar en la zona de reentrada solo mirando la portería no es una clarísima ocasión de gol. Si alguien por detrás lo coge sin el balón sería expulsión y si alguien por detrás en una posición que no es clarísima de gol coge a alguien por detrás no sería expulsión, acordaos. No ha cambiado nada. Con la pelota en la mano, dentro de lo que sea deportivo, nos pueden hacer de todo. Si no es penalti porque no es posición clara de gol, no se convierte en expulsión. Eso es importante, que a veces, ahora ya no, porque creo que todos lo tenemos ya interiorizado y claro, ¿no? Pero a veces era, hombre, no es penalti, pero es expulsión. No, ¿vale? Tiene que ser ocasión manifiesta de gol, delante de la portería o súper encarado y cerca de la portería, ¿vale? Aquí, pues el árbitro tiene que siempre intentar permitir que el jugador acabe y si realmente cree que no acabe, que no puede acabar, el jugador o la jugadora acabe y si no puede, pues es cuando tiene que señalar el penalti. Esto no voy a decir que es un fastidio para los árbitros porque realmente sería muy fácil para el árbitro decir, bueno, intenta acabar y si no acabas, como que yo he visto que te han hecho penalti, paro el juego y pito penalti. Pues erróneamente, para mí, FINA no da la ley de la ventaja y no nos permite a nosotros hacer cualquier gesto de levantar la mano así diciendo, has hecho penalti. Si marcas gol, no lo voy a pitar y si no lo marcas, voy a pitar el penalti.
Pues no, el árbitro tiene que intentar dejar que acaba y si fruto de esa acción cree que no van a poder acabar, marcar el penalti. Por eso a veces vemos jugadas que podrían ser penalti, pero que el jugador, el boya, intenta acabar y no marca gol y el árbitro ya no puede señalar nada, o a veces que justo cuando el jugador está acabando está pitando penalti. Normalmente los árbitros la medio solucionamos alargando el pitido y pitando gol, ¿no? Pero que esto es un fastidio, por no decir otra cosa, para nosotros. Si hiciese la ley de la ventaja, sería mucho más fácil, ¿vale? Aquí, bueno, este ejemplo es el ejemplo, es clarísimo. Aquí arriba este jugador recibe y penalti. Ya nos gustaría a los árbitros que fuesen así todas. Va a acabar y en este no hay ninguna duda. Aquí incluso no es clarísimo que la jugadora tenga capacidad de marcar gol, pero no sé ni siquiera yo si es zurda o no es zurda, pero la pelota la tiene en la mano y la jugadora, creo que se distingue, a ver, es la 8, está encima de ella, se apoya, la toca, penalti. Además, es claro que hace la intención de querer acabar. Está adelante, no hay nadie, solo está la portera, pues penalti, ¿vale? No vale mirar al árbitro y decirle, mira que me están cogiendo, porque si estás mirando al árbitro, pues no quieres marcar gol, ¿vale? Tiene que ser, para el árbitro tiene que ser clarísimo que el jugador quiere marcar gol y que no le dejan marcar gol. Luego, como aquí, no sé yo realmente si, pero bueno, aquí para mí es clarísimo. Aquí abajo, gana la posición. Aquí sucede un poco lo que yo he dicho, el jugador cuando nota que lo cogen o que lo tocan, ya deja caer la pelota. Pero bueno, es tan claro que está adelante, penalti. Estas son tan claras que ya me gustaría a mí que siempre que me pasan fuesen así. Soy un pesado. Primer campeonato donde se aplican las reglas. Esta jugada, en el partido señalaron que era penalti, pero realmente luego, cuando se analiza el partido y después del campeonato se explica a los árbitros, bueno, el jugador serbio dice que no es penalti porque tiene la pelota en la mano. No, no es penalti una vez se habla y ya se marcan la aplicación correcta de las reglas. Ahora que le he pasado esto, ahora. Ay, perdón. No es penalti, perdón, que a veces no es penalti porque, como he dicho, tiene que ser jugador atacante, y el portero delante. A la que haya un jugador delante que está haciendo brazo, ya no se cumple lo de que sea ocasión manifiesta de gol, ¿vale? Este es el primer campeonato, me parece que era la fase final de la World League europea y aquí el penalti se pitó, no pasó nada. Luego, cuando acaban estos campeonatos que son de prueba, se decidió que para que fuese ocasión clara de gol, no tendría que estar este jugador que estaba aquí. Lo que dice el jugador serbio de que tiene la pelota en la mano, precisamente es lo que se ha cambiado. Aunque tengas la pelota en la mano, si es ocasión clara de gol, es penalti, ¿vale? Y aquí explicaremos dos cosas. Una, la situación tal y como la vemos es penalti, pero no es penalti por una cosa que se produce. A ver si alguien sabe cuál se produce. Aquí.
que se gana la posición por bajo, ¿no? Como dice Fran, el jugador atacante, si olvidamos lo que ha dicho Fran de que gana la posición por debajo y eso no se puede hacer, sería penalti. Él gana la posición, digamos que lo hace correctamente, quiere acabar y el otro le salta encima. Penalti. Pero como Claro, bien dice aquí, él gana la posición por debajo del agua y eso no se puede permitir. ¿Alguien había dicho algo, Fran? ¿He escuchado? No, no. Bueno, no sé qué, se ve que se había abierto un micro. No, nos decía Ana que se tenía que salir, que lo sentía y que si iba a estar la grabación disponible. Que recordamos que sí, que estará la grabación, la colgaremos para que Madre. puedan ver todas estas cosas posteriormente. Vale, pues otro ejemplo. Aquí el portero, o la portera, perdón, que sería la que puede, que está haciendo penalti, no hace penalti. ¿Por qué no hace penalti? Porque no ataca por detrás, sino que ataca por delante. Cuando un portero sale y a un jugador que tiene la pelota en la mano le toca la mano, no es penalti, no es nada, no es expulsión, no es ni siquiera falta, porque tiene la pelota y la portera ataca por delante. Esto hay muchos equipos que lo entrenan bien, el jugador de detrás medio molesta y el portero, que si está muy atento en jugadas como esta, sale y pues desgraciadamente para el atacante acaba en nada, porque en ningún momento deja la pelota. En el momento que la jugadora nota que la portera sale, girarse y protegiese el balón, sería automáticamente penalti, no expulsión, porque aunque esté de espaldas, no hay nadie detrás de ella. Ella está evitando un gol probable de alguien que no tiene la pelota, pero mientras que tenga la pelota, pues no es nada. ¿Vale? Y esto se ha quedado aquí, pero no se tendría que haber quedado aquí porque aquí explicaba que los pulsadores de tiempo muerto ahora deberían estar en los banquillos y otras cosas que no aplican para nosotros porque esto no pasa ni en los partidos de Champions que se juegan en el Barceloneta, ¿vale? Esto es el resumen de lo que cambió hace 6 años, si no recuerdo mal, y ahora, después del Mundial que se jugará, supongo que perfilarán o insistirán en cómo aplicar algunas cosas, pero no creo que hayan grandes cambios. Ahora, no tengo muchísimo tiempo, porque me tengo que ir a arbitrar, pero preguntas que tengáis. Y yo te he trasladado una, Sergio, que había dicho Eusebio antes, era si podías explicar, bueno, primero agradecerte el tiempo que inviertes estando aquí con nosotros, no te robaremos mucho tiempo y bueno, que de parte del club intentamos promover este tipo de actividades para todos aprender, ¿no? Yo estoy aquí y por suerte, porque tendría que estar en el entreno, pero no puedo estar por confinamiento, pero tenemos que venir los entrenadores, padres, todos, ¿no? Haremos otra un poquito más tarde para jugadores, pero porque vemos los padres, vemos los partidos de la grada y a veces por desconocimiento protestamos y tal, lo que ha dicho Sergio antes, y los entrenadores a veces pues, nos dejamos llevar por el momento, las pulsaciones altas y a veces no pensando luego más fríamente lo rectificamos, ¿no? Todo este tipo de normas que son difíciles de entender y te agradecemos mucho que nos las compartas aquí, nos las expliques. Y nos decía Eusebio antes si podías explicar cómo funciona el doble arbitraje, que esto muchas veces los padres de la grada no terminan de interpretar quién pita una cosa o quién la otra. Quién lleva, depende de qué posición, es rápido, rápidamente, porque No. Sí, no, Eusebio, es fácil. O sea, cuando llegan dos árbitros, no hay como no sé, en el hockey, bueno, es igual. En el fútbol no hay árbitro principal, ¿vale? Tenemos dos árbitros que son iguales. Lógicamente siempre hay uno
que tiene más experiencia, no que sea mejor, porque se intenta eso, fomentar que los que tienen más experiencia ayuden a los más jóvenes cuando empiezan a hacer doble arbitraje, pero no hay árbitro principal que mande más o que tenga la razón o que pueda imponer su decisión sobre el otro. Primero, son dos árbitros que arbitran lo mismo y pueden pitar las mismas faltas, ¿vale? Entonces, una división ficticia y que es efectiva normalmente en casi todos los partidos y en casi todas las circunstancias cuando el ataque es en bloque, en conjunto, no cuando se quedan palomeros, no cuando se rompe todo, no cuando es un ir y venir, es que el árbitro que está en ataque controla qué es lo más peligroso en un ataque, tal y como es nuestro deporte, el boya. ¿Qué es lo que tiene en la línea del boya normalmente? El 1, sus pies, ¿vale? Entonces, cuando estamos en un ataque montado con el arco, normalmente el árbitro en ataque se encarga del boya y del número 1 que lo tiene a sus pies. A partir del 2, pues ya se comparte o casi que es del árbitro que está adelante en defensa. Pero si el árbitro que está en ataque ve una falta en 2 y el otro a lo mejor está un poco retrasado o está pendiente a una entrada que se está produciendo en el 5, el 5 es el otro lado, que yo digo números porque me los he aprendido hace poco, porque yo soy árbitro y era portero, imaginaos, pues cuando en el otro lado se produce una entrada, pues a lo mejor el árbitro que está en defensa está pendiente de esa y el que está en ataque tiene que ayudar en el 2, incluso en el 3, ¿vale? No hay zonas marcadas, pero sí que se reparte como una especie de diagonal ficticia de atacante, boya, pies y un poquito, y el resto para el otro, ¿vale? Pero todo el mundo puede pitar en cualquier parte. No tiene mucha lógica y posiblemente no es correcto de que un árbitro que está en defensa le pite un penalti o le pite una expulsión al boya en el centro cuando el que está pendiente es él, y a lo mejor le pita un penalti y él le ha visto que ha ganado la posición. No lo sé. Sí que es cierto que cuando, por ejemplo, hay dos boyas, pues una boya es para el árbitro de ataque y el otro, cuando hay dos boyas, normalmente el juego se comprime mucho, pues el otro, como que está todo muy apelotonado, lo coge el otro árbitro, ¿vale? Y la cuestión es intentar ayudarse. Siempre lo que bueno, cuando damos los cursos, cuando los que tenemos más experiencia arbitramos con más jóvenes, es ayudarse, o sea, ayudarse entre unos y otros, los dos árbitros, en aquello que tú crees que tu compañero no ha visto, pero a veces hay un compañero que está diciendo no pito nada porque tiene la pelota en la mano y el otro pita falta, ¿no? O sea, es complejo, pero bueno, hay que ayudarse. Y con la mesa igual, que a veces nos olvidamos y la mesa es muy importante. Si la mesa no está concentrada y no ayuda a los árbitros o los árbitros señalizan bien a la mesa, aquello es un follón, porque imaginaos, expulso al 8, que es el más bueno, pero marco el 7 o al revés y le pongo la personal al que no es. Cuando el delegado se da cuenta sería la de Dios, ¿no? O sea, para sintetizar, Eusebio, no hay cosas que uno tiene que pitar. O sea, los penaltis las pita Galindo, que es más viejo y más feo, y el chaval joven, no. Ni Galindo es el que tiene que ir pitándolo todo, no. Hablo de mí porque así nadie puede decir, no, yo tengo que pitar lo que me toca pitar y cuando pitas con un árbitro que tiene menos experiencia, ayudarle y dejarle que se desarrolle, porque si voy a pitar un partido de cadetes que se supone que lo debo controlar más o menos bien y el otro chaval no le dejo pitar nada, pues aquel no aprenderá. Entonces, todos tenemos que pitar igual y sí que es cierto que nos repartimos las zonas porque es imposible verlo todo. O sea, tenemos que repartirnos la piscina para que todo quede cubierto y luego algo muy importante, pitemos aquello que realmente es necesario. Sí que vemos que a vuestro hijo le están haciendo una ahogadilla, pero aquella ahogadilla no produce nada, no es peligrosa y no es antirreglamentaria y no se pita. Si aquella ahogadilla o aquel tirón es cuando uno quiere entrar, sí. O sea, el árbitro, eso es de primero de arbitraje, lo primero que explicamos. El árbitro debería, es imposible, verlo todo y solamente señalar aquello que realmente influye en el juego y perjudica al ataque, ¿vale? Cuando estás defendiendo y quieres robar el balón, te están perjudicando al ataque. O sea, hasta defendiendo te perjudican al ataque, ¿vale? No sé si te he contestado, obvio. O me he explicado demasiado o me he enrollado. No. Perfecto, perfecto. Es la línea imaginaria esa lo que iba a dirigir mi pregunta, más que para mí, que yo sí lo conocía, sobre todo para bueno, los que estén aquí ahora mismo, que vienen de un solo árbitro a dos árbitros.
Sí, si tenemos alguna pregunta más, levantamos la mano. Yo te hago una, Sergio. A ver, una sobre todo dirigida a los padres, que es un tema de percepciones. Que es eso, son percepciones y a veces las percepciones por lo general no suelen ser correctas. ¿Tienen los árbitros una tendencia a igualar los partidos? Me refiero a igualar a nivel expulsiones o a nivel se intenta, no sé, cuando un equipo se va en el marcador igualar al otro, algo así, porque ese es un tema de percepción que, sobre todo en los partidos de nacional o ya de más grandes, ¿no? Cadetes, juveniles, se tiene la percepción y que expliques tú un poco lo que se habla o lo que desde dentro se intenta. A ver, yo digo la verdad, ¿vale? O sea, yo a veces estoy arbitrando y la verdad es que no sé ni quién está ganando el partido. A veces digo, ostras, si yo pensaba que iban a empate y hay uno que gana de 3, o yo pensaba que ganaban de 3 y van a empate, ¿vale? No se intenta igualar las expulsiones, no se intenta igualar los partidos, porque lo que dije antes, yo voy, me ducho, voy a la piscina, intento hacerlo mejor, intento no equivocarme, no me influye que me protesten o intento que no me influya. Entonces, nadie tiene la directriz de hay que hacer que los partidos sean emocionantes. Si uno gana de mucho, le pita 2 penaltis al otro. O sea, no hay eso. A mí me da igual que un equipo haga 4 expulsiones y el otro una, y no quiero ni las cuento. O sea, a veces cuando acaba el partido, sí, lo que hago es contar el total de las expulsiones para saber que un partido que no era suficientemente duro, igual hemos pitado demasiadas expulsiones, pero es muy fácil. A veces equipos juegan todo el partido en zona y otro equipo juega todo el partido en pressing, y yo, que no soy técnico, sé que si juego a pressing me van a pitar más expulsiones y si hago zona bien hecha me van a pitar menos. Con lo cual, el típico comentario de oye, que llevamos 7-1 en expulsiones, no tiene sentido. Y porque me hagan ese comentario, no voy a pitar 5 expulsiones rápidas al otro para igualar. O no debería. Yo hablo como Sergio Galindo, yo creo que no me dejo influenciar y no lo hago, pero a lo mejor alguien cuando ve un marcador de expulsiones dice, hostia, 7-1. Además el entrenador ya se encarga de decírselo y dice, bueno, voy a pitar 2. No hay ninguna orden de los que nos mandan, ni hay ninguna instrucción cuando se enseña a los árbitros a arbitrar de que se tiene que igualar. Como que he dicho que seré sincero, cuando un equipo va ganando 20-3, pues a lo mejor sí que se le favorece menos y alguna falta de expulsión se pita falta ordinaria, y sobre todo en categorías. En equipos absolutos ya son grandes y si pierden 20-3 y hacen expulsión, es expulsión. Pero esto es algo que, y yo que soy profe, que enseño a los chavales jóvenes, se dice, era expulsión, sí, pero mira el resultado, 17-2. No hace falta que le pites una expulsión que te la podías ahorrar. El entrenador, si es mínimamente lógico, no te la va a protestar. Queda una parte, ya ha ganado. No hace falta machacar al que pierde cuando son categorías, porque los chavales, al final, el entrenador supongo que luego les explica, les ayuda a aprender. Y el que tú a un chaval que va perdiendo 17-3 le pites 3 expulsiones seguidas para que le metan 3 goles más, ahí yo, Sergio Galindo, digo que cuando el resultado es súper abultado, pues no intentas compensar, porque no hay nada que compensar. Y cuando es así, pues te relajas un poquito con el que está ganando y no favoreces, sino que intentas políticamente, pues ya está, ¿no? Pero lo otro... Esto era para hablar el tema que a los entrenadores también nos pasa, ¿no? A los padres, supongo, la grada, como miramos lo nuestro primero, nos pasa y a los entrenadores nos pasa, que tenemos la sensación de que siempre nos perjudica. Y no es así. Pero tenemos la percepción, y más en un partido, entrenando, dirigiéndolo, yo en mi caso, que lo diriges de una cierta tensión, ya de una cierta responsabilidad, y los padres en la grada que todos queremos al final. No deja de ser formativo nunca, pero todos queremos ganar. El único que no quiere o que le importa poco quién gane es el árbitro. Yo entiendo, o sea, y yo, bueno, quien me ha visto arbitrar o tú, pues yo entiendo la tensión de mucha gente y hay cosas que los árbitros voluntariamente no las vemos. Acciones de jugadores, protestas de los entrenadores, porque, bueno,
yo sé, porque he jugado, porque ahora de vez en cuando juego un partido de pachanga y cuando el oxígeno no llega a la cabeza, pues se hacen cosas que se puede permitir no mirando. Hay cosas que aunque no quieras mirar no las puedes permitir. Entonces, quien le da igual quien gane es al árbitro. Entonces, yo sé que a vosotros no, yo sé que los padres quieren que sus hijos ganen, pero es lo que digo al principio del todo. Si los chavales juegan, se lo pasan bien y no importa, no hay que montar espectáculos. Ya está el entrenador para luego ir a hablar con el árbitro y nosotros, árbitros, deberíamos ser, pues eso, empáticos, comunicativos y asumir que nos equivocamos. Y, ostras, a veces me equivoco y luego cuando veo el vídeo digo, joder, y esa expulsión, perdón, hostias, y esa expulsión he pitado yo. Pues sí, la has pitado, chico. Vale. Pero bueno, así es. Exacto. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Ya no te intentamos quitar mucho más tiempo, Sergio. Si te tienes no, si a mí, porque me tengo que ir a Sabadell precisamente, pero si no, a mí me encanta esto. Si yo no gano dinero por nada de eso, por arbitrar sí, pero todas las cosas que habéis visto ahí, que si presidente, que si no sé qué, que no sé cuánto, por pasión al waterpolo y al arbitraje. No, yo encantado, ya lo sabéis. Exacto. Bueno, si de todas formas alguno tiene alguna duda, también los que vean el vídeo a posterior, luego grabado, si tienen alguna duda, me la hacéis llegar a mí y yo se la voy a llegar a Sergio y la corregimos o la hablamos. Me queda pendiente la de Santi, de los cambios, y ya te la enviaré. Bueno, a Santi tengo casi línea directa. Pero bueno, yo te la hago, casi se entera todo el mundo. Exacto, así da todo el mundo. Y nada, agradeceros que hayáis asistido. Genial la charla, Sergio. Te agradecemos mucho, muchas gracias. Y nada más, por nuestra parte. Pues muy bien. Suerte y buenas noches. Cuidaros sobre todo, que lo del COVID ahí está. Y nada, nos vemos en las piscinas. Nos vemos por un las placer. piscinas. Gracias, nos vemos en las piscinas. Chao, chao.